efectivamente voy a terminar hoy con el ciclo. Podría seguir a perpetuidad, porque hay infinidad de ejemplos, de ejemplos que comentar, así que he decidido cortar por lo sano. Pero seguimos Si no con las mujeres en el frente. Termino con una mujer en el frente, que es un perfecto ejemplo de lo que se podía lograr en esa época siendo mujer, y pese a que hay muchísimas más que merecerían ser comentadas, las dejaré para un futuro distante porque estoy quemadísimo del tema, lo siento mucho. Oye, pues a mí me parece súper interesante, ¿eh? O sea, pero bueno, venga, sí, dale, sí, pero no es plan de pasarme un año entero hablando solo de la Primera Guerra Mundial. Venga, dale. Pues venga, pues vamos al meollo. Esta es una mujer rusa también, como el que acabas de comentar, llamada María Boskareva, que fue en su momento una heroína bastante reconocida. Era hija de un militar, se fue de casa a los 16 años porque se casó, pero el marido era maltratador, así que lo abandonó y encontró trabajo como sirvienta. Lo que pasa es que sus amos la obligaron a trabajar en un burdel de su propiedad y no tuvo más remedio que aceptarlo, hasta que acabó conociendo a un judío de la zona del que se enamoró y con el que se fue a vivir. Fundaron una carnicería, les estaba yendo bien, pero le detuvieron a la pareja, que no se habían llegado a casar, le detuvieron por hurto y lo exiliaron a Yakutsk, que estaba a 1.800 kilómetros de distancia de donde vivían en ese momento, y ella le siguió en su exilio la mayor parte del camino a pie. Una vez en Yakutsk, crearon otra carnicería, también les estaba bien, pero le volvieron a pillar robando. Se ve que el tío tenía las manos sueltas y lo volvieron a exiliar. Esta vez, aunque ella volvió a irse con él empezó a beber y a volverse abusivo, así que lo dejó también, igual que a su marido. Y justo coincidió con el inicio de la guerra, así que según lo dejaba, volvió para su ciudad natal e intentó alistarse en la reserva de la Armada rusa, que gracias a una orden que había dado el zar, aceptaban mujeres. Lo que pasa es que intentaron no aceptarla, la intentaron convencer de que se metiese para la Cruz Roja, para enfermera, como era lo normal, y se negó, tuvo que insistir, llevar documentos y demás del zar que decían que las mujeres se podían alistar, y al final consiguió entrar en el ejército. La mandaron después de unos meses de entrenamiento a primera línea de combate, que como ya he comentado antes, pese a que le pusiesen trabas, el ejército ruso era de los pocos que realmente daba la posibilidad a las mujeres de ser soldados normales y corrientes. Y una vez allí consiguió que la condecorasen al valor por salvar a 50 hombres heridos que estaban en tierra de nadie. Recordad cómo era esto, trincheras estáticas que apenas avanzaban en meses o años, y si a ti te pegaban un tiro entre dos trincheras, ahí te quedabas. Pues ella salía a tirar de los heridos para casa, para ver si los podían salvar. Salvó a nada menos que 50, como digo, le dieron una condecoración al valor y... O sea, pero no estaba en el servicio médico, o sea, era una soldado... No, ella era un soldado raso. Raso. O sea, ella consiguió entrar al ejército en el puesto más bajo. Después de su entrenamiento la mandaron a la guerra, y en la guerra fue cuando, o sea, en las trincheras fue cuando hizo ese logro. Después de, como digo, ser condecorada y demás, acabó siendo herida en una pierna y un brazo, y sí que estuvo como enfermera mientras se recuperaba, pero en cuanto se recuperó, volvió al combate, esta vez como cabo, con 11 hombres bajo su mando. Siguió desempeñándose bien en combate, pero volvió a resultar herida otra vez. Esta vez más grave, se pasó 4 meses en la cama sin poder moverse, pero en cuanto se recuperó, otra vez volvió al frente voluntariamente, esta vez como oficial de suministros, donde fue muy, muy ridiculizada y avergonzada por sus compañeros masculinos, hasta que demostró que los tenía bien puestos. ¿Por ser mujer o por algo sí, por ser de mujer, su trabajo? O sea, por ser mujer. O sea, ten en cuenta que esto era una cosa completamente novedosa que había permitido el zar porque les iba mal en la guerra. Si no, o sea, previamente no se permitía mujeres. Y claro, o sea, se ha ido mal, o sea, estaban bajos de efectivos, quieres decir. Claro, exactamente igual que más tarde los nazis hicieron permitiendo alistarse a niños. Pues en este caso era con mujeres. Entonces los soldados no estaban por la labor, pensaban que iba a ser una carga, que iba a ser tal y cual, todos los prejuicios típicos,
hasta que vieron que la tía iba la primera en combate, se cargaba más enemigos que nadie y la herían continuamente y le daba igual. Esto es un poco como la historia de todas las mujeres, incluso en el frente. O sea, tiene que demostrar más que cualquier soldado raso para hacerse y una y otra valer, vez. ¿no? Y una y otra vez, porque según la mandaban a otro sitio tenía que volver a empezar con los nuevos compañeros. Pero la cuestión es que esto pasó varias veces hasta que para 1917 había sido herida tantas veces que ya fue apartada del combate porque es que no le daba el cuerpo, ya no estaba en condiciones de estar en primera línea. Pero ya era famosa. Justo coincidió con la Revolución de Febrero, la abdicación del zar, y ella aprovechó y le propuso a Mijaíl Rodzianko, que era un estadista, que fue uno de los líderes de la revolución, la creación del primer batallón femenino de la muerte, con ese nombre. Coño. Que se le concedió. Creó el batallón de la muerte femenino. Pero ya dentro del Ejército Rojo. En ese momento era el Ejército Rojo. Lo que pasa es que ella ideológicamente tiraba más por el Ejército Blanco. Hostia, no me digas. Sí, en ese momento, claro, es que la situación de Rusia durante la Guerra Civil era una locura. Estaban a la vez en la Guerra Mundial y a la vez en Guerra Civil. No, si era salvaje, pues, contra el ejército blanco. O sea, se pelea con el otro, pero de repente viene una Alemania y hay que juntarse para luchar contra el alemán y luego volvemos a pelearnos entre nosotros. Y una locura. ¿Cuántos años duró la Guerra Civil después de la Revolución de Octubre? No estoy seguro de en qué momento exacto se considera que acabó, porque pero fueron como casi una década, ¿no? Incluso cuando hubo muchos años de violencia casi permanente. Exacto. Bueno, de guerra civil, pero que yo creo que fueron 10 años de guerra civil, o sea, después de la Revolución de Octubre, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que es como cuando en la guerra de Irak, bueno, depende del historiador, cuando en la guerra de Irak, años antes de que acabasen las hostilidades, dijo Estados Unidos que se había acabado y habían ganado. Pues el problema con esta guerra civil es igual. O sea, oficialmente igual había acabado, pero es que para cuando ejecutaron a los zares, les ejecutaron porque existía la posibilidad de que los blancos les rescatasen. Sí. ¿Sabes? O sea, es muy confuso. Todo ese periodo es muy confuso, porque luego encima también se peleaban entre ellos. Además, fue un desgaste tremendo. O sea, en el inicio de la Revolución rusa, o sea, el hacer frente también a un frente interno de una guerra civil. Y todo a la vez, es que es una locura. Sí. Pero bueno, la cuestión es que formó este batallón, que tras hacer una criba enorme, porque se alistaron muchas al principio muy motivadas, pero que no habían combatido en su vida ni estaban hechas para ello. Al final, después de una criba enorme, se quedó en 300 integrantes, se desempeñaron muy bien en combate, formaron parte de varias batallas importantes, pero justo a la vez... no me ha quedado claro, o sea, entonces, ¿ese batallón pertenecía al Ejército Rojo o era del Ejército Blanco? Era del Ejército Rojo. Ella moralmente apoyaba al zar, pero ella estaba en una zona donde se habían rebelado y el zar había abdicado. Oficialmente no había zar, ¿sabes? Sí. Entonces la cuestión es que ella formó este batallón, se desempeñaron bien en combate y no se metieron en combates de la guerra civil. O sea, estuvieron luchando contra los enemigos de Rusia. Vale. Pero pese a que no participaron en la defensa del Palacio de Invierno ni se metieron en ningún lío, la acabaron deteniendo los bolcheviques por sus contactos con los del Ejército Blanco. Hostia. Como era una heroína y no había hecho nada grave, la soltaron y le permitieron seguir libre, pero no fue muy prudente y se comunicó por telegramas con un general del Ejército Blanco, lo cual fue inmediatamente descubierto y la detuvieron y la condenaron a ejecución. Con la suerte de que uno de los soldados bolcheviques que estaba en el campamento donde estaba detenida había servido con ella 4 años antes y les convenció de que era una heroína y que la dejasen exiliarse. Los bolcheviques la soltaron y le dijeron que se fuese a tomar por culo de Rusia si quería vivir. Y es que el problema es que fue muy imprudente en todo momento, porque una vez fuera de Rusia se dedicó a entrevistarse con el presidente de Estados Unidos y con el rey de Inglaterra para convencerles de que interviniesen militarmente en Rusia a favor del Ejército Blanco. Hostia. No aceptaron la intervención, pero sí que le dieron un cierto dinero para que volviese a Rusia y se organizase por su cuenta. Volvió, se unió al Ejército Blanco cuando el Ejército Blanco ya estaba por perder y al poco tiempo fue detenida y esta vez sí ejecutada por la Checa en 1920. Madre mía. Pero es una historia muy revélate, ¿no? Es una historia muy de una mujer que empieza así, que pasa penurias, ¿no? Y que termina... un poco violenta para revélate, ¿eh? Sí, muy revelada.
bastante truculenta, sobre todo la parte del burdel y los maridos maltratadores. Pero, Sí, pero me vaya parece vida, que, O sea, pese a que hay un montón de historias más que es que de verdad que serían dignas de ser contadas, me parece que esta es muy representativa como historia general ¿y para qué que se vea pasó? cuál ¿Qué era la fue de situación de ella? la mujer y cómo... Al final murió en el No, la exilio. La ejecutaron cogieron, la ejecutaron. Ah, la perdón, no lo he ejecutaron escuchado, perdón. en 1920. Hostia. Pues, bueno, perdona, Alo, sí, pero termina, perdona. No, he terminado, ya digo. Ah. Con esto he terminado. Si vuelvo a retomar el tema será dentro de bastante tiempo, porque necesito un descanso de la tanta Primera Guerra guerra Mundial. y tanta masacre. No, pues a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha parecido desde las batallas de Verdún y el Somme y todas las causas de las mujeres. O sea, me ha parecido brutal, ¿eh? Podemos Una decir que gran... estamos ante el ciclo más largo que ha habido en Mueve tu Bola. Y Seguramente. probablemente, y porque me estoy controlando, porque como digo, podría pasarme un par de años tranquilamente hablando del tema.